Vamos a continuar viendo, y ahora en esta unidad vamos a seguir con la enfermedad celíaca. ¿Qué sabemos de la enfermedad celíaca? Sabemos que ahora es una verdadera enfermedad autoinmune y que también está asociada a otras patologías autoinmunes que pueden estar presentes en el paciente, como la diabetes, el hipotiroidismo y la anemia. Esta patología se produce por la interacción entre genes, hay una predisposición genética en los pacientes y también que se relaciona con la influencia ambiental y las costumbres alimentarias. Esta patología se puede manifestar durante los primeros años, durante la niñez, que es la enfermedad celíaca clásica, pero también se puede manifestar recién en la edad adulta, que es la que se considera como la enfermedad celíaca no clásica. Acá lo que confluyen son diferentes factores para el desarrollo de la patología. Tenemos factores ambientales, en donde estos individuos tienen una permeabilidad intestinal aumentada, la dieta, que si consumen alimentos que contienen gluten, como por ejemplo el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Estos alimentos contienen el gluten, que el gluten contiene una proteína que es la gliadina. La gliadina, al tener esta permeabilidad intestinal aumentada, penetra en mucho mayor cantidad hacia la pared intestinal. Y acá tenemos la transglutaminasa tisular, que es una enzima que se la considera la molécula diana, y la gliadina es el disparador de la patología, en donde produce su deaminación, y esa gliadina deaminada va a ser capturada por células presentadoras de antígeno que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de Q2 y de Q8. Acá es donde entran la intervención de la predisposición genética, debido a que estos genes, estos individuos que tienen genéticamente la expresión de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de Q2 y de Q8, la gliadina deaminada la van a presentar como antígeno, y el sistema inmunológico, los linfocitos T, lo que van a producir es una sobreexpresión de interleuquinas con el aumento de la celularidad a nivel de la pared intestinal, lo cual va a ir llevando a una alteración en la estructura, haciendo que las vellosidades intestinales disminuyan, y también se puede producir directamente una atrofia de las vellosidades. Además, estos linfocitos T van a presentar la gliadina deaminada a células B, y estas células B van a generar anticuerpos contra estructuras del organismo y aparecen los autoanticuerpos. ¿Qué va a generar esta patología? Que al disminuir las vellosidades intestinales o directamente al estar ausentes, vamos a tener afectada todo lo que es el proceso de absorción. Estos pacientes lo que tienen es disminuido todo lo que es la absorción de los principales nutrientes, lípidos, glúcidos y también proteínas. Y obviamente, como estos nutrientes quedan en la luz intestinal, van a retener agua, se van a comportar osmóticamente activos, retienen agua, retienen electrolitos, y se va a producir una diarrea de tipo osmótica. Dentro de lo que es la presentación clásica, lo que primero puede hacer sospechar sobre que estamos frente a un paciente celíaco es cuando un niño pequeño de 1 o 2 años comienza a presentar distensión abdominal, puede manifestar algún episodio de diarrea después de que ha comido o que ha empezado a introducir en su dieta alimentos que contienen gluten. Estos niños, la característica que tienen es que en los más pequeñitos, en los niños lactantes entre 1 y 2 años, presentan diarrea crónica, presentan distensión abdominal y también presentan un estado de desnutrición, con disminución del peso, con pérdida de masa muscular y con una disminución en el crecimiento.
Esta misma patología se puede presentar un poquito más después, cuando los niños ingresan a la escuela, entre los 5, 6 años, en donde, si bien la sintomatología no la manifiestan desde que comenzaron con la dieta con gluten, la pueden desarrollar a esta edad. Y también van a manifestar pérdida de masa muscular, pérdida de peso, van a tener una disminución en su crecimiento, pueden también manifestar la distensión abdominal y episodios de diarrea crónica. Lo más característico es que estos episodios de diarrea crónica y de distensión se presentan después del consumo de algún alimento con gluten. Entonces, cuando se tienen toda esta sintomatología clínica, es muy importante preguntar o evidenciar cómo es el tipo de diarrea que tiene el paciente, ya que estos pacientes con enfermedad celíaca, al tener pérdida de lípidos, pérdida de proteínas, pérdida de glúcidos, pero la presencia de lípidos en materia fecal aumentada hace que las heces tengan unas características diferentes. Generalmente los lípidos generan que las heces sean de color amarillento. Además, cuando esos lípidos entran en contacto con lo que es el oxígeno ambiental, se oxidan y le dan a la materia fecal un olor intenso, penetrante, y también le dan un aspecto espumoso. Entonces, cuando se tiene esta sintomatología, un niño, un lactante, o incluso en la enfermedad celíaca no clásica que se manifiesta en el adulto, que lo más característico es que después que consuma un alimento que contiene gluten, empieza con la distensión abdominal, puede o no tener un proceso diarreico, y si ese proceso diarreico es de tipo esteatorreico, que no sé si les dije, cuando nosotros tenemos lípidos en materia fecal, decimos que el paciente está desarrollando una esteatorrea, podemos sospechar de una enfermedad celíaca. No es exclusivo la esteatorrea, la pérdida de lípidos, de la enfermedad celíaca, pero sí es orientativo junto con la clínica y junto con todas las otras determinaciones que se pueden hacer para llegar al diagnóstico. Entonces, ante esta situación, ante este cuadro, el médico a nosotros a nivel de laboratorio nos va a pedir los estudios complementarios que vimos al inicio, como son el hemograma, sobre todo las proteínas y albúminas, para evidenciar si hay una desnutrición proteica, nos puede pedir el perfil lipídico en el paciente, y también ante una diarrea de tipo esteatorreica con las heces que presentan estas características amarillentas y espumosas, nos va a pedir la valoración de la absorción de las grasas, para determinar si el paciente está eliminando en mayor cantidad lípidos a nivel de la materia fecal, y por ende no han sido absorbidos. Nosotros podemos hacer dos determinaciones. Una de las determinaciones más comunes y que podemos hacer en cualquier laboratorio es lo que es la determinación del esteatocrito ácido. Para el esteatocrito ácido no necesitamos dieta, le vamos a decir al paciente que de una de sus deposiciones diarias recoja, o la mamá, en el caso de ser un niño, que la mamá recoja aproximadamente 4 cucharaditas de la materia fecal. La lleva en un frasco limpio y seco, no es necesario que sea estéril, y cuando nosotros nos llega la muestra al laboratorio, lo que vamos a hacer con esa materia fecal es primero, con una varilla descartable siempre, homogeneizar la muestra, y en esa homogenización, en la varilla se van adheriendo partículas de la muestra, y vamos a tomar una pequeña porción y lo vamos a colocar en solución fisiológica para realizar una suspensión. La cantidad de solución fisiológica puede ser 1, 2 mililitros, 5 mililitros, según la cantidad de muestra que ustedes tomen de la materia fecal del paciente. A esa suspensión le vamos a agregar entre 3 a 4 gotas de ácido perclórico. ¿Para qué hacemos esto?
porque el ácido perclórico va a facilitar la separación de los lípidos si es que están contenidos en la muestra. Vamos a cargar un microhematocrito. El microhematocrito que usamos para la determinación del hematocrito manual en el hemograma es el mismo. Vamos a cargarlo con una suspensión, vamos a sellar uno de sus extremos y lo vamos a colocar en la microcentrífuga durante 15 minutos entre 10 y 12.000 revoluciones por minuto. Y luego, después del centrifugado, vamos a ver que se ha separado. Por un lado, limitando con la zona donde hemos sellado el microhematocrito, se nos va a separar la fase sólida de la muestra. En el medio nos va a quedar la solución fisiológica, con la cual nosotros realizamos la suspensión, y en la parte de más arriba del microhematocrito nos va a quedar los lípidos, o sea, la fase grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con una regla vamos a medir cuántos milímetros corresponden a la fase lipídica o fase grasa y cuántos milímetros corresponden a la fase sólida. Y vamos a hacer una relación. Vamos a dividir los milímetros de grasa sobre los milímetros de grasa más los milímetros de materia sólida. Esto, la sumatoria, nos representa a la muestra total, lo sólido más los lípidos. Vamos a hacer una relación y ese número lo vamos a multiplicar por 100. Por lo tanto, nos va a dar un porcentaje. ¿Qué representa ese porcentaje? Ese porcentaje nos está hablando de qué porcentaje representan los lípidos dentro del total o de la masa total o el volumen total de la muestra del paciente. Como valor de referencia, vamos a tomar como límite hasta un 4%. Un valor por arriba de 4% nos está indicando que ese paciente tiene aumentada el contenido de lípidos en la materia fecal y por lo tanto tiene disminuida su absorción a nivel intestinal. Entonces podemos decir que el paciente tiene una diarrea de tipo esteatorreica. Como siempre como les dije recién, no es exclusivo de la enfermedad celíaca, pero sí ayuda esta determinación para llegar al diagnóstico final. Esta es una prueba que se considera semi-cuantitativa, es un porcentaje, nos indica la relación, pero es una prueba fácil que podemos hacer en cualquier laboratorio. Para la valoración de la pérdida de grasas en materia fecal tenemos una prueba de referencia, que es la prueba de Van de Kammer. Esta prueba se realiza en los laboratorios que se dedican al estudio de las patologías del tracto gastrointestinal, los laboratorios de gastroenterología. Y esta prueba de Van de Kammer se la considera de referencia porque es un método cuantitativo en donde me va a permitir a mí decir cuáles son los gramos. En realidad acá lo que evidenciamos o lo que informamos son los gramos de ácidos grasos que un paciente pierde en 24 horas. Entonces, al ser cuantitativa, se la considera como prueba de referencia. La prueba del esteatocrito ácido, como necesitamos una muestra de una deposición, la podemos hacer en niños, en bebés, en adultos. La prueba de Van de Kammer generalmente es un poco más complicada y engorrosa, entonces generalmente se lo hace a los bebés, se la puede hacer a los bebés o a los niños. ¿Por qué? Porque es una prueba en donde nosotros necesitamos una preparación previa del paciente. Necesitamos que el paciente durante 3 días consecutivos realice una dieta que contenga lípidos. Si es un niño menor de 2 años, le vamos a decir que ingiera 25 gramos de lípidos, mientras que si tiene más de 2 años, le vamos a decir que ingiera 50 gramos de lípidos o de grasa. Y durante esos 3 días que realiza esta dieta, le vamos a decir a la mamá que recoja todas las deposiciones que el niño tenga durante las 24 horas. Las va a recoger a todas esas deposiciones en un mismo recipiente para el día 1, para el día 2
en otro recipiente va a recoger todas las deposiciones y para el día 3 va a recoger todas las deposiciones. Como para que sea más fácil que el paciente sepa cuánto lípido, porque nosotros estamos hablando de que tiene que hacer una dieta de 25 gramos o de 50 gramos de lípidos o de grasa, para que sea más fácil, generalmente en el laboratorio lo que se le dice es que lo que le dé al bebé o al niño es que consuma 25 gramos de manteca si es menor de 2 años y 50 gramos de manteca si es mayor de 2 años. Esa manteca la puede consumir junto con los alimentos, con tostadas, con pan, fideos con manteca, arroz con manteca. Entonces, eso es lo más fácil y para que el paciente entienda, 25 o 50 gramos. Esas muestras, esas deposiciones, las tiene que ir recogiendo en frascos diferentes. Esos frascos tienen que estar rotulados. Aquí sí se prefiere que sea un frasco estéril porque lo tenemos que mantener, el frasco del día 1 tiene que llegar hasta el día 3 y las 3 muestras van a ser llevadas al laboratorio. Y nosotros en las 3 muestras vamos a hacer el mismo procedimiento. En las 3 muestras de los 3 días vamos a cuantificar los lípidos que están presentes en 24 horas. Es muy semejante a una cuantificación en orina de 24 horas. Acá hacemos las deposiciones. Entonces, como tenemos que juntar las deposiciones de 24 horas, generalmente esta prueba está destinada a los bebés. ¿Qué vamos a hacer con cada una de las muestras? Lo que vamos a hacer es tomar exactamente 5 gramos de la materia fecal de 24 horas del día 1, lo mismo vamos a hacer para el día 2, lo mismo vamos a hacer para el día 3. Y en las 3 muestras vamos a hacer el mismo procedimiento. A esa materia fecal la vamos a saponificar, le vamos a agregar hidróxido de potasio en alcohol y lo vamos a llevar al calor, lo vamos a llevar al fuego. ¿Y qué va a suceder ahí? Que se van a liberar los ácidos grasos de los lípidos que están contenidos en la muestra y en presencia del potasio van a formar los jabones de los ácidos grasos. Esa muestra la vamos a enfriar y cuando se enfríe, lo que vamos a agregar es ácido clorhídrico a esta solución. ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico va a hacer que esos jabones de ácidos grasos están en equilibrio con los ácidos grasos, o sea, las sales están en equilibrio con los ácidos grasos y el hidróxido de potasio, una reacción de neutralización. Al aumentar el ácido clorhídrico vamos a desplazar el equilibrio hacia la formación de los ácidos grasos. Por lo tanto, todos esos jabones se van a desplazar el potasio por un hidrogenión y nos van a formar los ácidos grasos libres. Esta muestra, después de añadida el ácido clorhídrico, la vamos a pasar a una ampolla de decantación y le vamos a agregar éter de petróleo. Vamos a agitar, ¿para qué? Para que los ácidos grasos pasen a la fase del éter de petróleo, que es donde ahí son más solubles. Entonces, finalmente vamos a tomar una alícuota de ese éter de petróleo, donde están los ácidos grasos, y que pueden ser 10 mililitros, eso está estandarizado, y luego lo que vamos a hacer es una titulación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a titular los ácidos grasos contenidos en el éter. Y para titular vamos a utilizar hidróxido de sodio 0,1 normal y vamos a utilizar algún indicador que mire el pH neutro, como es el azul de Timor o la fenolftalina. Entonces después, sabiendo los mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal que gastamos, podemos saber cuántos ácidos grasos estaban en esos 10 mililitros. Obviamente el volumen de éter de petróleo que nosotros agregamos, lo sabemos, si agregamos 30 mililitros y tomamos una alícuota de 10, si en esos 10 había tanta cantidad de ácidos ácidos, en 30 hay X.
Y esos 30, lo que hay en esos 30 provenían de los 5 gramos de muestra que nosotros tomamos para realizar la prueba. Y lo que me olvidé de decir es que al inicio debemos pesar la materia fecal total. Entonces, sabiendo cuánto hay en 5 gramos y sabiendo la materia fecal total eliminada en 24 horas, podemos llegar a cuantificar cuántos gramos de, en este caso son ácidos grasos, se eliminan en 24 horas. Para los niños, el valor de corte es hasta 2,5 gramos de ácidos grasos en 24 horas. Para los adultos, entre 4 y 6 gramos en 24 horas. Esta prueba, si bien tiene varios pasos, es engorrosa, es muy artesanal. Nosotros no necesitamos una aparatología, más que bureta, vasos de una ampolla de decantación, vasos de precipitado para realizar las distintas etapas. Lo que sí que al tener varias etapas podemos introducir varios errores en cada etapa. Por lo tanto, tenemos que tener un entrenamiento previo antes de poder llegar a informar resultados, ¿no? Tenemos que tener un entrenamiento nosotros para evitar cualquier tipo de error en los diferentes pasos que tiene esta prueba. A pesar de eso, sigue siendo el método de referencia para evidenciar una mala absorción de lípidos, o sea, evidenciar una esteatorrea en el paciente. Igual, también le vamos a adicionar, como les decía al inicio, las pruebas no específicas. En estos pacientes, al tener afectada la absorción de los principales nutrientes que vamos a tener, que pueden tener proteínas y albúminas disminuidas, pueden presentar anemia de tipo ferropénica o megaloblástica, al tener una diarrea de tipo osmótica, el ionograma puede estar alterado debido a la deshidratación, también puede estar afectado el calcio, podemos tener disminuido el calcio, el perfil lipídico. Al tener esteatorrea, el perfil lipídico va a estar alterado, va a estar disminuido, colesterol y las principales lipoproteínas. Y como tenemos esteatorrea, la vitamina K, que también es liposoluble, la vamos a perder y podemos llegar a tener un TP prolongado. Todos estos estudios los vamos a hacer en forma complementaria y nos van a ayudar a evidenciar el déficit de los nutrientes y cuánto es el déficit y cómo influye ese déficit a nivel sistémico. Para ir llegando al diagnóstico, en la enfermedad celíaca vamos a hacer lo que es el diagnóstico serológico. Entonces, cualquier paciente que tenga una clínica sospechosa, diarrea esteatorreica y distensión y aparición de esta diarrea después del consumo de un alimento rico en gluten, se le va a pedir lo que es la serología para la enfermedad celíaca. Y acá, esto sí los vamos a hacer nosotros a nivel del laboratorio, cualquier laboratorio. Dentro de los marcadores serológicos tenemos diferentes marcadores serológicos. Tenemos los más utilizados en la clínica, los anticuerpos antigliadina. Se detectan por ELISA, o sea, una metodología que podemos hacer fácilmente. Estos anticuerpos son de tipo IgA y de tipo IgG, pero para el diagnóstico de la enfermedad celíaca vamos a utilizar los de tipo IgA, debido a que los IgG no son tan específicos. Pueden llegar a dar positivo en otras patologías no celíacas. Entonces, se prefiere la detección de los inmunoglobulina A contra los anticuerpos antigliadina. ¿Qué utilidad tienen? Que su aparición, por ser contra la molécula diana, se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y además, los vamos a cuantificar o detectar en forma seriada para hacer el seguimiento del paciente a ver si responde bien en la dieta. Si responde bien en la dieta libre de gluten, estos anticuerpos tienen que desaparecer.
Los otros anticuerpos son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular. La antitransglutaminasa tisular actúa como un autoantígeno, también son de tipo inmunoglobulina A y se los determina por ELISA. ¿Cuál es la utilidad? Junto con los anticuerpos antigliadina permiten el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Son más sensibles y más específicos que los anticuerpos antigliadina. Por eso son los que más se utilizan para el diagnóstico y para hacer la separación de pacientes. Y también su valoración seriada permite controlar si el paciente va recuperándose frente a la dieta libre de gluten. Tenemos dos marcadores, otros dos marcadores, estos son más nuevos, que ahora, por ejemplo, en los niños se ha incorporado la detección del péptido de gliadina, o sea, la gliadina deaminada directamente, que es la disparadora. Tienen una alta especificidad y sensibilidad en los niños. Y esto lo que me permite es evidenciar directamente la gliadina deaminada. Y también en la actualidad tenemos los anticuerpos antipéptidos de gliadina deaminada, que se los utiliza sobre todo en niños pequeños cuando hay una sospecha clínica, pero los otros anticuerpos nos dan negativos. Entonces, cuando los otros anticuerpos nos dan negativos, sobre todo en niños, y estos dos nos dan positivos, también en la actualidad ya se los usa como diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y por último tenemos dos anticuerpos más, los anticuerpos antireticulina, que también son de tipo IgA e IgG, pero estos anticuerpos se detectan por inmunofluorescencia indirecta. ¿Cuál es su utilidad en la clínica? Evidencian una enfermedad celíaca activa, o sea que está desarrollándose en el paciente, y también su cuantificación seriada permite evaluar al paciente su adhesión a la dieta. Y por último tenemos los anticuerpos antiendomicio, que también son de tipo de inmunoglobulina A. La información que brindan están relacionados directamente con el daño de la mucosa intestinal. También se determinan por inmunofluorescencia indirecta y se lo puede asociar a los anticuerpos antiendomicio al diagnóstico de la enfermedad celíaca en el caso de que los anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina nos den negativo. Si los anticuerpos antiendomicio nos dan positivo, ya se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y también para la monitorización del paciente para ver si adhiere a la dieta sin gluten. ¿Qué es lo que permite hacer la detección de estos anticuerpos? No solo permite el diagnóstico y el seguimiento, sino que permite dividir a la población. Y dividir a la población para ver si ese paciente va a ir a una biopsia, que es finalmente la técnica diagnóstica final, la biopsia a nivel intestinal, o no. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a interpretarlos? Nosotros siempre tenemos que interpretar estos anticuerpos en base a que si dan positivo, todos estos anticuerpos, los 4, es diagnóstico de enfermedad celíaca. Si nos dan negativo, no podemos descartar enfermedad celíaca, porque como son de tipo inmunoglobulina A, la mayoría, y estos pacientes tienen pérdida de proteínas en materia fecal, puede ser que al tener esa pérdida de proteínas, la síntesis proteica está disminuida y por lo tanto estos anticuerpos estén disminuidos por la falta proteica en el paciente y no puedan ser sintetizados, lo cual no quiere decir que no esté la enfermedad. Entonces, ¿qué se hace? Sobre todo para los anticuerpos antigliadina, los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, y para los anticuerpos antiendomicio, que son los que se usan para el diagnóstico, aparte de detectar la presencia o no de ellos, debemos cuantificar los niveles de inmunoglobulina A en el paciente.
Si nosotros tenemos alguno de estos anticuerpos positivos, eso nos permite clasificar al paciente con una alta probabilidad de enfermedad celíaca y va a biopsia. Si el paciente nos da estos anticuerpos negativos y tiene una inmunoglobulina A disminuida, o sea, una inmunoglobulina A total disminuida, eso no nos permite descartar enfermedad celíaca, porque al estar la inmunoglobulina A en el paciente disminuida, entonces podría ser que los anticuerpos no estén expresados debidamente. Por lo tanto, no descartamos. Y puede ir también a biopsia. Mientras que si nosotros tenemos anticuerpos negativos y una inmunoglobulina A normal en el paciente, eso permite descartar enfermedad celíaca y buscar otra etiología que también transcurra con una diarrea de tipo esteatogénica. Entonces, cuando nosotros nos piden diagnóstico serológico y nos piden los anticuerpos, además de informar los anticuerpos, debemos cuantificar el nivel de inmunoglobulina A. Es lo que va a permitir clasificar al paciente, saber si estamos ante un posible enfermedad celíaca. Si nos dan positivos, obviamente es diagnóstico. Si no, si nos dan negativos, vamos a los niveles de inmunoglobulina A. Con inmunoglobulina disminuida no podemos descartar enfermedad celíaca. Con inmunoglobulina normal y anticuerpos negativos sí podemos descartar. Es por eso que en la actualidad este péptido, detectar el péptido de gliadina deaminado, se ha vuelto importante, sobre todo en los niños que presentan pérdida de proteínas, porque ante la disminución de inmunoglobulina A y que los anticuerpos nos den disminuidos porque no se pueden sintetizar, la gliadina deaminada nos va a dar positiva, porque esta depende de la dieta. Entonces es ahí donde este marcador se vuelve importante y es lo que permite en la actualidad ante estos pacientes que tienen inmunoglobulina disminuida y anticuerpos negativos. Si tenemos péptido de gliadina deaminado, entonces eso ya nos permite el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y si la serología nos permite el diagnóstico, podemos decir que tenemos una muy alta sospecha de un paciente que está sufriendo celiaquismo, va a ir finalmente a la prueba final, que es el diagnóstico histopatológico, que sigue siendo en la actualidad el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Se hace una biopsia, eso lo va a hacer el médico, y obviamente el médico va a evaluar cuán disminuidas están las vellosidades intestinales en el intestino del paciente. Entonces, con la evidencia de la esteatología, con la serología y con la biopsia, confirmamos el diagnóstico de celiaquismo. Ahora, al hacer la biopsia, no solo el médico va a hacer el estudio histopatológico, sino que también en la actualidad se puede identificar la transglutaminasa tisular. A veces cuando da biopsias, un estudio de biopsia que no es compatible o da dudoso para enfermedad celíaca, porque hay enfermos celíacos que no tienen alterada sus vellosidades intestinales, ahora se ha desarrollado el diagnóstico tisular, y que es evidenciar la transglutaminasa tisular, que es la molécula diana de toda esta patología, es la molécula blanco, y que es la que desencadena toda la sintomatología del enfermo celíaco. Sobre todo este diagnóstico tisular ahora se lo recomienda realizar en nuestro país
En nuestro país se recomienda hacer el diagnóstico cuando tenemos, por ejemplo, una biopsia que no es compatible o anticuerpos que no son compatibles en pacientes con enfermedad celíaca no clásica, que son los pacientes que la manifiestan en la edad adulta, o también cuando tenemos un paciente con una patología autoinmune, como ya dijimos, diabéticos, pacientes con hipotiroidismo autoinmune, hepatitis autoinmunes, anemias autoinmunes, porque se ha visto que en estos pacientes que tienen este tipo de patologías autoinmunes, después, con el tiempo, pueden llegar a desarrollar un celiaquismo, debido a que hay una interacción. Entonces, al ser el celiaquismo una patología autoinmune, a estos pacientes que desarrollan una patología autoinmune, ante cualquier sintomatología, frente a cualquier edad, frente a una distensión abdominal, alguna presencia de diarrea o algún malestar, que sienten dolor abdominal después de haber comido una comida con gluten, puede haber alta sospecha de que estén desarrollando además una enfermedad celíaca, ¿no? Que sería la enfermedad celíaca no clásica, la que se da en el adulto. Entonces, se puede hacer una biopsia y si esa biopsia no nos da compatible, se puede evidenciar la transglutaminasa tisular. Y finalmente tenemos el diagnóstico genético, que acá este diagnóstico genético lo que vamos a evidenciar, los genes que codifican para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son, como ya hablamos, la DQ2 y la DQ8, que son característicos en los pacientes con celiaquismo. Expresan estas moléculas de histocompatibilidad. Ahora actualmente se está viendo que también están asociadas otras moléculas, como por ejemplo la B8 y la DR3 y la DR7, todas del complejo mayor de histocompatibilidad. El diagnóstico genético se lo puede hacer a los pacientes que están confirmados con biopsia, si bien la biopsia es el gol estándar, se puede hacer este diagnóstico genético y así evidenciamos todos los factores que confluyen hacia la aparición. El genético, la enzima, la transglutaminasa tisular y la presencia de autoanticuerpos en el paciente a nivel sérico, más la biopsia, permiten el diagnóstico final. A través de estos diferentes estudios y de las dos expresiones básicas que tiene la enfermedad celíaca, hoy se puede clasificar a los pacientes y tenemos la pirámide de la enfermedad celíaca. En la punta, los que tienen menor representación dentro de todos los pacientes que se consideran enfermos celíacos, tenemos la enfermedad celíaca clásica, es la que tienen los niños, los lactantes durante los primeros años de edad, con toda la sintomatología clásica: diarrea de tipo esteatogeica, falta de peso, falta de crecimiento. Estos niños, cuando se les hace la serología, que en la enfermedad celíaca clásica, la serología da positiva, una biopsia compatible, y cuando se le hace el estudio genético, son positivos para DQ2 y DQ8. Después tenemos lo que se denomina la enfermedad celíaca silente, que acá en este grupo tenemos los niños y adultos no clásicos. ¿Qué tienen estos pacientes o qué desarrollan? Son los pacientes que no tienen diarrea, pero sí después que comen o ingieren algún alimento rico en gluten, pueden sentir algún dolor abdominal, pueden sentir alguna distensión a nivel abdominal, pero no tienen la sintomatología clásica como es la diarrea esteatogénica. Y también se puede presentar en adultos que ya tengan diagnosticado alguna patología autoinmune, como por ejemplo un diabético tipo 1, donde es un mecanismo autoinmune.
Estos pacientes, cuando se les hace la serología, dan positiva. Cuando se les hace la biopsia, tienen disminución de sus velocidades intestinales. Y cuando se les hace el estudio genético, también dan positivo. Entonces, tienen serología, biopsia y genética positiva, pero tienen síntomas no clásicos. Por eso se los clasifica como enfermedad celíaca silente. Son enfermos celíacos y que, detectado estos tres estudios positivos, tienen que comenzar con la dieta libre de gluten. Y después tenemos, más abajo de la pirámide y con mayor representación, los asintomáticos, que son enfermos celíacos pero asintomáticos. Y acá tenemos lo que se conocen como la enfermedad celíaca latente. Estos pacientes que no tienen sintomatología, tienen una biopsia normal, pero cuando se les hace la serología da positiva y tiene genética normal. Entonces, tienen serología, dan alguno de los anticuerpos positivos, tienen genética normal, tienen genética positiva, pero tienen biopsia normal y no son asintomáticos. ¿Cómo los vamos a detectar? Como la enfermedad celíaca tiene un componente genético, cualquier paciente que desarrolle una enfermedad celíaca clásica o que sea un enfermo celíaco silente, que en algún momento ha tenido algún síntoma clínico y lo podemos detectar, cualquier persona de su grupo familiar debe ser estudiada para ver si no es, por ejemplo, un enfermo, un celíaco latente, en donde nunca ha tenido la sintomatología, pero cuando se le hacen los estudios, cuando se hacen los estudios genéticos da positivo y cuando se le hace la serología da positivo. Obviamente todos estos pacientes tienen una mayor predisposición a que en algún momento puedan desarrollar la enfermedad con toda la sintomatología clásica. Y por último, debajo de la pirámide, y que son los que mayor cantidad representan, tenemos los enfermos celíacos potenciales, que también son asintomáticos y que estos pacientes solamente tienen la genética positiva. No tienen presencia de anticuerpos y la biopsia les da normal. ¿A qué grupos representan? También forman parte de o son parte del grupo familiar de algún enfermo celíaco ya diagnosticado, clásico o silente. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfermo celíaco, ya sea que se da en los niños en forma clásica o se da en el adulto o en el niño en una forma no clásica, que tiene solamente dolor abdominal, por ejemplo, se le hace el estudio. Y cuando se lo diagnostica, a todo el grupo familiar se debe hacerle el estudio. ¿Qué es lo que se hace al grupo familiar? Se le empieza haciendo el estudio genético y luego la serología. Y por último, la biopsia. La biopsia, si da normal, es un enfermo celíaco latente o potencial. Si la serología y la genética nos da positiva, es latente, y si solo la genética nos da positiva, es potencial. Estos pacientes hay que controlarlos porque son enfermos celíacos latentes o potenciales y que en algún momento pueden llegar a desarrollar la sintomatología clásica, con la diarrea y la pérdida de nutrientes y todas las complicaciones que trae a nivel orgánico. Es por eso que en la actualidad es muy importante hacer el diagnóstico y cuando hacemos el diagnóstico hacer el estudio a todo su grupo poblacional para evitar cualquier aparición de la enfermedad